Seguimos en Activando la Mañana. El fin de semana pues nos enteramos que desgraciadamente falleció Julio César de la Rosa Peralta, el hijo de Julio César de la Rosa, quien es el presidente de ADOCO. Y el domingo pues muchos recibimos vía WhatsApp, esta persona desapareció, ayuden, y varias personas pues subieron la información. Horas después fue que este joven apareció muerto y lo que nos enteramos fue que fue atropellado. La persona que lo atropelló dio a la huida. Entonces vamos a hablar de cuáles son las implicaciones legales de la joven que atropelló a Julio César de la Rosa Peralta el día domingo. Para hablar de este tema comparte con nosotros el licenciado Valentín Medrano Peña, quien es abogado. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad nueva vez. No pensé que iba a ser tan rápido, sabía que se iba a repetir, pero no sabía que tan rápido. Pero siempre es grato, bueno, muy grato, demasiado grato estar aquí. Lamentablemente, por la información luctuosa que ofreces, es un asunto que nos mueve a congoja, tristeza, sí, porque en el caso de nosotros, en términos personales, somos amigos muy cercanos de Julio César de la Rosa y Tiburcio, que es el padre de Julio César de la Rosa Peralta, el joven fallecido, lamentable, luctuosa y tristemente. Y con respecto a las implicaciones legales, eso hasta ahora, porque no importa cuál que sea el tipo penal, siempre hay una etapa que se conoce como preparativa o preparatoria e investigativa. Las investigaciones, si concurren en el hecho, que es lo que presumimos, de que se trata de una colisión, un homicidio involuntario, que es lo que establece básicamente el artículo 319, que la parte, por así decirlo, espiritual, en la que se basa, en la que se funda, en la que se inspira la ley de movilidad de la República Dominicana, establece el que por torpeza, inobservancia de los reglamentos y todas esas, son 5 características que establece como prerequisito, comete homicidio involuntario, se conoce como homicidio involuntario, un accidente. Sí. ¿Por qué es involuntario? Porque no hay la voluntad de llevar efecto a la acción. Por eso se conoce como accidente, es una situación que se da de forma accidental. Si es cierto que es un accidente, y no tenemos hasta ahora ningún elemento por qué dudarlo, pues entonces estamos hablando de una colisión que se dio de forma involuntaria. No está envuelta el ánimos para llevar efecto a la acción. La pena, de conformidad con lo que establece el artículo 303, numeral 5, de la ley 63, es de 1 a 3 años. Sí. De 1 a 3 años. Esa es la pena que corresponde de conformidad con la norma, pero obviamente ustedes saben que nosotros para lo relativo a la ley de tránsito tenemos una especie de placet establecido de forma consuetudinaria, no es que la norma lo diga así, porque por ejemplo en Puerto Rico, no importa el tipo penal que sea, está constitucionalizada la garantía económica, lo que nosotros conocemos como fianza. Siempre se extenderá una fianza. En materia de movilidad, por igual. La costumbre dice que indefectiblemente cual sea el tipo penal accidental de que se trate, por lo regular le corresponde a la persona investigada en ese proceso, en este caso una dama, fémina, de nacionalidad venezolana. No sé si tiene algún tipo de trascendencia, porque ahora de repente, para que tú veas cómo es la cosa, el morbo es el morbo, y la gente, ¿qué ha pasado? Ya no hay costumbre. No, porque ahora es una celebridad. Son las cosas. Y antes de entrar totalmente en materia, con algunos tal vez posibles, no implicados, pero que podrían tener consecuencias, por ejemplo, como el vecino y todo esto, que más adelante le tenemos unas preguntas para saber qué podría y cómo podría desarrollarse este caso. De manera legal, a una persona, Dios libre, que le pase esto accidentalmente en la calle y que una persona pues fallezca, ¿cuál sería la manera legal, o sea, para tener menos consecuencias legales, de comportarse en un acto como este? Cuando una persona esté en la calle, lamentablemente atropella a alguien, ¿cuál es la manera correcta de comportarse, de manejarse? Mira, la ley anterior, que era la ley, si mal no recuerdo, 241, creo, por ahí va, establecía que era un agravante de la responsabilidad penal, y así ocurre en países desarrollados, donde ellos le dicen hit and run. El que golpea a alguien y corre tiene un agravante de responsabilidad penal. Bien. Sin embargo, en la República Dominicana
aunque es un deber establecido incluso en la ley, creo que es el artículo 310 de esa ley, que obliga a que si alguien ha tenido un accidente, no solamente la persona de que es el agente del comisor del hecho de transgresión a las disposiciones punibles, es decir, el agente, la persona que iba conduciendo y que produjo el accidente, no solo él, todo ciudadano que tome conocimiento de él está en la obligación y el deber de socorrer a la víctima. Es una obligación que tenemos todos. Incluso habla del 911, que lo incorpora a la ley, en el sentido de que la persona tiene que llamar al 911. Pero hay un asunto que nosotros tenemos que considerar. Primero, el que sabe un poquito de primeros auxilios, sabe que la mayoría de los daños irreparables, incluso la muerte que se le produce a una persona que sufre un accidente o que ha tenido un trauma, se da en la movilidad, al momento de moverlo, de la forma en que se traslada, de la forma en que se maneja. Entonces, si usted no tiene conocimiento de eso, trate de auxiliarse del 911, que como es una respuesta pronta, porque no se puede de forma súbita, de forma, ¿cómo puedo decir?, sin los conocimientos previos, sin las previsiones previas, mover a una persona, porque imagínate una persona que sufra una fractura por aquí a la altura del cuello, y tú la mueves, termina desnucándola, como dicen. Sí, bueno, y todavía al día de hoy hemos tomado mucha conciencia de esto, pero todavía hemos visto en escenarios que se producen accidentes, que hay gente que se acerca y dice, vamos a montar aquí al herido para llevarlo al hospital, y es total. Eso es en cuanto a la víctima, lo de su pregunta, pero la primera parte que tiene que ver con respecto a la persona que es el agente, comisor del hecho y que por vía de consecuencia sobre él es que recae la responsabilidad penal, con respecto a ese agente, esa persona, entonces para que no afecte, vamos a decir, agrave la situación de que se trata, tiene dos elementos fundamentales. Primero, tiene que apersonarse a las autoridades y declarar el accidente. ¿Qué tiempo debe transcurrir o qué tiempo no debe esperar que transcurra antes de reportar el hecho? Lo antes posible, debería ser inmediato, porque se supone que las autoridades deben ir al lugar del siniestro y cuando llegan, obviamente usted tiene que dar el reporte. Eso sí llegan, pero si no llegan, usted tiene que tratar de averiguar, de indagar dónde se encuentra el centro de DGCET más próximo y entonces ir a dar las declaraciones, reportar el accidente. Y, obviamente, un elemento hasta cierto punto agravante de la situación que lleva, porque si tú tienes un péndulo de 1 a 3 años, el juez tiene opción de imponerte 1 año o de imponerte 3 o de imponerte 2. Pero el máximo de la pena se impondrá a la persona que falsamente declare el accidente y dé informaciones falseadas con respecto a la ocurrencia del mismo. Entonces, eso lo establece la normativa claramente. Si se ha falseado, pues entonces le corresponde el máximo de la pena a la persona que haya cometido el accidente y por vía de consecuencia o ulteriormente reportar falsamente. O sea que esto puede pasar con la joven venezolana, sí, porque según se dice, el reporte que ella ofreció a las autoridades no tiene nada que ver con la realidad. Dice inclusive que fue un objeto desconocido el que ella, en lo que ella chocó. Hay que ver si ella estaba tomada, porque si tú estás tomado, tú crees que puede ser un ovni. Sí, pero, entonces hay que ver. Mira, eso es muy relativo. Y aquí yo le voy a pedir perdón a los familiares de este joven y a mi amigo Julio César de la Rosa y Tiburcio, porque ahora yo voy a ser abogado, más abogado todavía. Porque eso es relativo. Una persona es un objeto a la vez. Es una persona, pero es objeto. Y es posible que O sea que su declaración estuvo correcta. No necesariamente, no estoy diciendo eso. Okay. Pero es posible que tú impactes a una persona no sabiendo que impactaste a una persona. Depende del lugar. Eso es posible. Yo no estoy diciendo que haya ocurrido. Pero mire el vehículo ahí, que lo tenemos en pantalla, doctor. O sea, ese vehículo está destruido, como que ella chocó con un poste de luz. Bueno, pero es posible que haya tenido una segunda colisión, pero ahí es muy difícil. Depende de la hora también, la nocturnidad, el grado de visibilidad, la oscuridad que se... Si ella estuvo o no tomada, si estuvo o no si tomada. estaba bien. Eso agrava las consecuencias legales. Claro, eso está prohibido por la norma. Obvio. Tú no puedes, por eso en los países que se respetan las normas, siempre la gente se invita a beber, todos toman menos uno. Exacto. Ese es el chofer designado. Sí. Entonces, aquí también hay que tomar conciencia en ese sentido, porque tú sabes una cosa, la plaga más grande después y antes del COVID-19 que nosotros tenemos aquí y la causa mayor de muertes en la República Dominicana son los accidentes de tránsito. Sí, es verdad. Entonces ya Somos el país número 1 en accidentes de tránsito. Claro, hay que empezar a tomar conciencia de la gravedad del acontecimiento y lo que le cuesta al Estado en salud. Es un asunto que sanitariamente está drenando la economía, el presupuesto del Ministerio de Salud.
Y en el caso de estas personas, como comentaba Gabriela, que pueden quizás indirectamente haber estado implicadas sin tener conocimiento, como la persona que guardó el vehículo, ¿podría tener algún tipo de consecuencia? No, porque primero esto no es propiamente dicho, hasta ahora aparentemente, un homicidio voluntario. Y en el caso, por ejemplo, de las responsabilidades ex post facto, y explico, eso es después del acontecimiento del hecho. Nosotros tenemos complicidades de conformidad con el artículo 59 y siguiente de la normativa penal de la República Dominicana que se dan para tú guardar, ocultar objetos que sean el resultado del sisamiento, del robo. Pero todavía en la República Dominicana nosotros no tenemos complicidades para personas que se comporten con este tipo de actitudes. Además hay que ver el asunto en el contexto y la realidad por así decirlo, del auxilio obligado que tú tienes con respecto a personas que te son afectos. Porque nosotros acusamos muchas veces a los padres de un comportamiento errado cuando protegen a sus hijos y cuando incluso mienten por sus hijos. Pero ¿ese acaso es un comportamiento inadecuado? Bueno, relativamente, pero ¿es un comportamiento inhabitual? Creo que no, porque el padre está para proteger a sus hijos. Y muchas veces tú haces cosas que parecen la definición de una conducta proscriptiva, pero no lo son. O no debían serlo, no debían serlo. Por eso es que el Código Penal o la legislación penal internacional y todo lo que tiene que ver con el andamiaje jurídico relativo al derecho penal establecen como principio nodal el de mínima intervención. Es decir, que tú vas al autor y al cómplice real del ajuste de la conducta a la norma proscriptiva, o sea, la persona que haya definido en su conducta un tipo penal. Pero aquí, o en algunos lugares donde se considera que hay una aplicación de un sistema populista de persecución penal, se tiende a llegar muchas veces al que parece ser, al que hizo tal cosa que no está definida claramente en la norma, porque para tú definir en tu conducta un crimen o un delito, tiene que estar definido él con antelación en la norma, el principio de legalidad, con antelación a la norma de forma específica y exacta. Y tu conducta tiene que ajustarse específica y exactamente a lo que dice la norma. O sea, lo que se parece no es, porque eso está proscrito por el artículo 25 del Código Procesal Penal. Doctor, leímos en la prensa en el día de hoy que el padre dice que él no va a descansar y que él piensa someter a la chica, que él no está de acuerdo con lo que ella declaró, duró 2 días, de hecho, la misma policía fue que sacó el vehículo, ella no había aparecido, aún rodando la información. Si usted fuera parte de la barra de la defensa de la chica, ¿cómo lo hiciera? Y si fuera del otro lado también, ¿cómo lo hiciera? De las dos vertientes. Mira, el dolor que embarga, y yo soy testigo de excepción porque tuve la oportunidad de ir al velatorio de este joven, el dolor que tiene Julio César de la Rosa y Tiburcio, eso es inenarrable. Claro. Primero, uno de solo pensarlo, no encuentra ni siquiera de soslayo una aproximación a la realidad de lo que a ese hombre lo está carcomiendo hoy. Es un dolor indefinible, extremo, lo máximo. Y todo lo que él diga ahora, y todo lo que él haga ahora, está justificado. Y no solamente justificado, a él hay que incluso perdonarle si manifiesta cosas que no estén acorde necesariamente con lo que uno supone que debe ser la respuesta y la actitud correcta. Es un él padre. No es una persona normal, él es un padre en luto. Exactamente. Él es un padre en luto de un hijo con una relación muy, pero muy entrañable, él lo dijo, cercana, se me fue mi alma. Su alma, así mismo. Entonces, a uno que es amigo y que quiere ponerse del otro lado y decir las cosas como son y tratar de ser objetivo, le es difícil. Pero te diré lo siguiente. Si yo fuera Julio César y me entero que se trata de un accidente involuntario, hasta ahí llegué. Porque nada te va a devolver tu hijo, nada te va a quitar ese dolor, no hay satisfacción en nada en el ex post facto, en el después de el hecho. ¿Me entiendes? Porque a mí me preocupaba cuando la inminencia de la información, la afectación, el dolor, la congoja que también uno obligatoriamente se siente apenado, afligido, uno está contagiado de ese dolor.
Y cuando eso llegó a mí, y entonces descarté manus criminalis, como dicen, pues entonces yo dije, bueno, ¿hasta dónde llegar? Hasta ahí. Hasta ahí. Ok. La joven, si yo fuera a la defensa, mira, eso lo iba a decir ahorita sin que la pregunta se abocara o me adoquinara a ello. A veces tú tienes un accidente, lo obligatorio es que tú te quedes ahí tranquila, esperes las autoridades y declares, pero también eso podría ser un caldo de cultivo para que tu vida como agente comisor entre en peligro y en riesgo. Tú no sabes si hay un familiar ahí que pueda perder la... Tú no sabes nada, porque como es accidente, nadie se convocó para estar ahí. Accidente. Tú vienes de Santiago y tienes el accidente en la capital, pero tú vas para Bávaro y el otro venía de San Cristóbal e iba para, por ejemplo, para Los Minas. No se convocaron para estar ahí. Es un asunto totalmente accidental de personas que no tienen vinculación, que no se conocen y que un sortilegio del destino lo puso ahí en ese acontecimiento. Tú no sabes absolutamente qué hay alrededor del otro. Tú no sabes quién la acompañaba, tú no sabes si estaba por... Tú no sabes nada. Entonces, muchas veces, y por eso te decía, que en la legislación dominicana, en el artículo 309, me parece que es, en el artículo 309 o el 10, de esa ley de movilidad, no se castiga eso como una... Como agravante. No, como una agravante no. Y tiene hasta cierto punto lógica, porque aquí hay mucha gente que ha sido victimizados luego de la victimización propia del acontecimiento afectador de un accidente. Así es, nosotras muy agradecidas por su presencia nuevamente aquí en Activando la Mañana. Diga nuevamente en esta semana. Nuevamente en esta semana, así mismo. Eso es que ya va a ser parte de la familia. Muchísimas gracias de verdad por arrojar luz sobre este tema a la sociedad dominicana. Gracias. Muchas gracias a ustedes y disponible.